Vamos a ver cómo afecta el tabaco a la cavidad bucal. La cavidad oral no está ajena a los efectos que produce el cigarrillo. Vamos a ver ahora qué pasa en las encías. En las encías se producen unas manchas que se llaman melanosis del fumador. Estas están presentes en el 30% de las personas que fuman. Como si las enfermedades cardíacas y pulmonares no fuesen razón suficientes para dejar de fumar, existe una amplia evidencia de otras enfermedades que vienen acarreadas con el cigarrillo, los cánceres orales. Tenés que saber que cuando fumás, las encías reciben menos sangre y oxígeno y eso hace que disminuyan las defensas frente a las bacterias que están en la placa bacteriana. El tabaco suprime el sistema inmune, es decir, que nos baja las defensas ya que reduce la capacidad del organismo para combatir infecciones. Fumar también limita el crecimiento de los vasos sanguíneos, ya que retrasa la cicatrización de los tejidos de las encías dañadas. El tabaco enmascara la inflamación de las encías y estas sangran menos pese a estar inflamadas. En pacientes fumadores con pipa podemos encontrar manchas en las mejillas y en el paladar. Estas son reversibles, pero siempre y cuando se deje de fumar. Fumar es la causa de muchísimas enfermedades: bronquitis, enfisema pulmonar, cáncer de pulmón, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, angina o infarto de miocardio. Accidentes cerebrovasculares, trombosis, hemorragias, embolias, úlcera gastrointestinal, gastritis crónica, cáncer de laringe, cáncer bucofaringeo, cáncer renal o de vías urinarias e impotencia sexual en el varón. Y Pancho no vuelve a cenar nunca, pues, no paraguas. La libido se muere, pues ya. ¿Pero quién necesita eso? ¿Te tomas una pastillita? Periodontitis. En las personas fumadoras se enferma el tejido de sostén que une el diente al hueso. Los fumadores tienen mucha más probabilidad de tener periodontitis que las personas que nunca fumaron. Formación de bolsas periodontales y pérdida de inserción de los dientes. Es más factible ver enfermedades en pacientes que actualmente fuman que en aquellos exfumadores. Aunque el paciente deje de fumar, la retracción de las encías que se produjo cuando el mismo fumaba no se recupera, pero sí tiene un mejor cuadro. El color de las encías de un fumador es de un tono más pálido. Los fumadores de más de 1,5 paquetes de cigarrillos por día tienen 6 veces más de probabilidades de contraer periodontitis que una persona que no fuma. Los que fuman menos de medio paquete por día tienen casi 3 veces más de probabilidades de contraer periodontitis que una persona que no fuma. Entonces, dejar de fumar o nunca hacerlo reduce enormemente la probabilidad de contraer esta enfermedad. Es decir, los fumadores de hace muchos años presentan pérdida de los tejidos de soporte del diente y eso hace que la sonrisa se vea mucho más envejecida, ya que provoca espacios entre medio de los dientes donde antes se alojaban las papilas y se ven como espacios negros de muy difícil resolución estética por parte del odontólogo. ¿Qué pasa con la cicatrización? El hábito de fumar afecta la cicatrización de los tejidos, ya sea cuando realizamos alguna extracción o cuando realizamos cirugías de implantes dentales con injertos. Aumenta así el riesgo de contraer infecciones. Tras unos meses que el paciente deja de fumar, la encía adquiere una característica similar a la de un paciente que nunca fumó, por lo que la eliminación del hábito de fumar es una garantía de salud para la encía y favorece el tratamiento de la periodoncia en caso de tenerla. Según estudios, los pacientes que fuman pierden 3 dientes cada 10 años que llevan fumando. Los pacientes que fuman tienen el doble de probabilidades de perder sus piezas dentarias que un paciente no fumador. Fumar ocasiona una cadena de hechos en la cavidad bucal que finalmente provocará la pérdida de las piezas dentarias. La cadena comienza con la formación de placa bacteriana. Si esta no se elimina, se calcificará y producirá sarro. Esto inflama las encías y produce gingivitis. En un lapso prolongado de tiempo se generará periodontitis y luego ocasionará la pérdida de las piezas dentarias. Es decir, es un círculo vicioso. Caries. Fumar aumenta el riesgo de contraer esta enfermedad, principalmente en los cuellos de las piezas dentarias, ya que disminuye el flujo salival. El tabaco provoca la pérdida de soporte del diente y retracción de las encías. Además, disminuye la secreción salival, lo que lleva a una menor capacidad neutralizadora de la placa. También hay que tener en cuenta que los fumadores tienen una mayor tendencia a ingerir bebidas azucaradas y a comer entre horas, y esto se debe a la ansiedad. Por eso es que recomendamos a los pacientes tener una meticulosa higiene en caso de que fumen.
Los fumadores tienen una mayor cantidad de bacterias agresivas y menor control de la placa bacteriana que las personas que no fuman. Los niveles de bacterias patógenas, es decir, las agresivas, van a estar en zonas de difícil acceso. Es decir, que los pacientes que son fumadores deben insistir en higienizar bien esa zona. Y no hay que olvidarse de eliminar la placa bacteriana entre medio de las piezas dentarias con el hilo dental, ya que el paciente fumador es más propenso a tener caries interproximales, es decir, entre medio de las piezas dentarias. Estomatitis nicotínica palatina es una placa o mancha blanca o marrón que se desprende al tocarla. También se observan unos puntos rojos o petequias. Esto le pasa a las personas que fuman pipa y tiene un alto grado de malignidad. Es reversible en caso de que el paciente deje de fumar. Leucoplasias son manchas blanquecinas que cuando raspamos no se desprenden. Van a aparecer en cualquier parte de la cavidad bucal y son consideradas lesiones premalignas o precancerígenas. El mayor problema del tabaquismo a largo plazo es el cáncer bucal y se va a producir con mayor frecuencia en piso de boca, lengua y labios. Como ya dijimos, los productos que tienen el tabaco, ya sea los que vienen en presentación para fumar o para mascar, tienen componentes cancerígenos. El tabaco es responsable del 50% del cáncer bucal, 70% del cáncer de laringe y 50% del cáncer del esófago. Tabaco y aparato circulatorio. Los efectos del humo del tabaco sobre el aparato cardiocirculatorio son debido a la nicotina y al monóxido de carbono. La nicotina aumenta la presión arterial, sobrecargando las paredes de las arterias. Aumenta la frecuencia cardíaca, sobrecargando la actividad del corazón. Y aumenta la coagulabilidad de la sangre, incrementando la presencia de líquido y favoreciendo la formación de trombos. La presencia de monóxido de carbono disminuye la oxigenación de los tejidos, es decir, produce hipoxia, lo cual tiene efectos negativos, especialmente sobre el corazón. Esto puede llegar a producir arteriosclerosis que afecta fundamentalmente a las arterias del corazón, del cerebro y las extremidades. También produce enfermedades coronarias por obstrucción de las arterias coronarias, cardiopatía isquémica, angina de pecho o infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares por obstrucción de las arterias cerebrales, hemorragias, trombosis o embolias cerebrales que pueden llegar a la muerte súbita. También produce enfermedades vasculares periféricas por disminución del riego sanguíneo en las extremidades superiores e inferiores. Riesgos adicionales en las mujeres. Las probabilidades de sufrir un infarto se multiplican por 10 en las mujeres que fuman y utilizan anticonceptivos orales. Entre las mujeres fumadoras, la menopausia se adelanta entre una media de 2 a 3 años con respecto a las mujeres que nunca han fumado. Aumenta el riesgo de sufrir osteoporosis. Se ha observado en los últimos 10 años que ha descendido el consumo de cigarrillo entre los hombres. En cambio, se ha observado un aumento de consumo de cigarrillos entre las mujeres, generalmente las más jóvenes, y estas la hacen con mucho más intensidad que los hombres. Tabaco y embarazo. Hay muchas evidencias científicas que apoyan la relación que tiene el tabaquismo con el bajo peso de los recién nacidos y de los problemas que se producen en el crecimiento y desarrollo del feto, además de aumentar las posibilidades de abortos espontáneos, nacimientos prematuros y problemas durante el embarazo y el parto. El cáncer de pulmón en las mujeres ha aumentado de manera muy significativa en los últimos años, debido al incremento del consumo de tabaco en la población femenina. En los últimos 10 años, la mortalidad por cáncer de pulmón en las mujeres ha aumentado un 20% frente a un 5% de los hombres. El riesgo de padecer estas enfermedades depende de 4 factores. Consumo diario de cigarrillos. Al aumentar la dosis diaria aumenta el riesgo. Duración del consumo. Esto quiere decir que cuanto antes se empezó a fumar, es decir, a una edad temprana, y esto se prolonga en el tiempo, más riesgo de enfermar tiene la persona. Las formas de fumar. Hay formas en que aumenta la exposición del humo del cigarrillo al organismo. Es decir, cuando se inhala profundamente y en forma repetida, por ejemplo, o cuando se mantiene el cigarrillo en la boca entre calada y calada. Eso aumenta el riesgo. Los cigarrillos con filtro o los que tienen menor cantidad de nicotina y alquitrán son los que tienen menor riesgo de enfermar contra aquellos cigarrillos que no tienen estas características. ¿Qué riesgos y consecuencias tiene el consumo de tabaco? Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es la primera causa evitable de enfermedades, invalidez y muerte prematura en el mundo. Evitable porque usted lo puede dejar, usted puede dejar de fumar si quiere.
En Europa, el tabaquismo provoca cada año 1.200.000 muertes. Está directamente relacionado con la aparición de 29 enfermedades, de las cuales 10 son diferentes tipos de cáncer. Y es la principal causa de muerte por cáncer de pulmón y de más del 50% de enfermedades cardiovasculares. En España, cada año mueren más de 50.000 personas por consumo de tabaco, más que por los accidentes de tránsito y el consumo de drogas ilegales juntos. El consumo de tabaco incrementa en un 70% el riesgo de morir prematuramente por alguna de las enfermedades producidas por el tabaquismo. El tabaquismo es la causa de más del 90% de bronquitis, más del 95% de cáncer de pulmón, más del 30% de cardiopatías coronarias y también tiene un papel muy importante en los cánceres de la cavidad bucal, del esófago, de la laringe y de la vejiga urinaria. Fumadores pasivos. Se ha demostrado que las personas que no fuman pero respiran el aire contaminado por el tabaco también corren riesgos. Inhalar el aire contaminado por el consumo del tabaco incrementa el riesgo de sufrir enfermedades, ya sea de pulmón, de corazón y todas las enfermedades relacionadas al tabaco que tiene un fumador activo. Además, si los fumadores pasivos padecen problemas alérgicos, son asmáticos o tienen problemas cardiovasculares, se puede ver agravada su sintomatología. Estos riesgos son especialmente significativos en el caso de las mujeres embarazadas y los niños. Durante el embarazo existe un riesgo superior de aborto espontáneo, de nacimiento prematuro o de bajo peso al nacer. En los niños, la exposición al humo del tabaco aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante y se incrementa el riesgo de infecciones respiratorias, asma, neumonía y otitis. También se ha demostrado un empeoramiento de los niños asmáticos expuestos al humo del tabaco. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer detectó en 2002 69 agentes cancerígenos en el aire del humo del cigarrillo, por lo que respirar ese aire también puede producir cáncer. Según esta agencia de investigación, tras la combustión del tabaco, en el aire contaminado quedan suspendidas pequeñas partículas que pueden ser inhaladas y llevadas hasta partes muy profundas del sistema respiratorio, y esto es muy nocivo. Los adolescentes que comienzan a fumar no suelen darle importancia a los efectos a largo plazo que el tabaco producirá en su salud, pero existen otros efectos a corto plazo que se ha demostrado en la población juvenil y que se puede observar en el joven sin necesidad de que exista un consumo de tabaco a largo plazo. Los efectos a corto plazo en los jóvenes son aumentos de catarros en repetición, aumento de la tos, disminución de la capacidad deportiva del adolescente, pérdida del apetito. Consejos para padres. ¿Qué deben hacer sobre todo los padres que tienen hijos adolescentes? Primero, dar el ejemplo, es decir, si nuestros hijos nos ven fumando, aprenderán ese comportamiento, sobre todo si abusamos del tabaco. Debemos enseñar a nuestros hijos a resolver problemas de una manera adecuada y no tener que recurrir al cigarrillo como una vía de escape para los mismos. Dialogar con nuestros hijos y mantener conversaciones claras y sin tabúes sobre el tabaquismo es una buena forma de prevenir futuros consumos o los problemas derivados del mismo. Hacer ver a nuestros hijos y enseñarles a tratar a los fumadores con respeto, que sepan que es un problema que se puede tratar e incluso podemos animarlos a ayudar a aquellas personas con esta problemática. Situaciones de especial riesgo. Enfermedades previas o actuales. Las personas que tienen o han tenido problemas respiratorios, cardiovasculares, alérgicos o enfermedades que puedan agravarse con el consumo del tabaco son especialmente vulnerables. Embarazo y lactancia. La nicotina atraviesa la barrera placentaria que protege al feto y también pasa a la leche materna. Por eso se recomienda que las embarazadas no fumen. Fumar delante de menores. No solo se los expone al humo del tabaco, sino que se les enseña una conducta o modelo erróneo. Fumar en lugares pequeños o sin buena ventilación. Adolescentes. La edad de inicio se relaciona con la dependencia del tabaco y la dificultad luego para abandonarlo. No fumar es especialmente importante a donde los daños a la propia salud o a la de los terceros aumentan. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Utilizar cualquier acontecimiento o celebración para consumir tabaco delante de nuestros hijos. Animar a nuestros niños a fumar o simular que estamos fumando, aunque sea en un momento puntual o con algún motivo festivo o intencionado. Asociar la diversión y el ocio con el consumo de tabaco. Ser permisivos y dejar pasar algún episodio de consumo, en vez de dialogar con nuestros hijos de ello. No querer hablar directamente del consumo de tabaco o hacerlo de una forma autoritaria.
Y obviamente no consumir tabaco en casa. Todo esto antes dicho hace mal tanto a la cavidad bucal como a nuestra salud en general. Y está únicamente en sus manos cuidar su salud. Pacientes, sabemos que sus ganas de cuidar su salud gana a sus deseos de fumar. Esta cadena puede romperse al dejar de fumar, al cepillarse bien los dientes y a utilizar regularmente el hilo dental. La moraleja es, si quieres conservar tus dientes y tu vida, no fumes.